Muy buenas tardes. El día de hoy nos reunimos para hablar sobre la importancia de la defensa de las libertades individuales en el ciberespacio, en donde nuestros invitados nos conversarán sobre la importancia de este tema, su relación y con el sistema democrático y la libertad individual. En nuestro país se han dado casos recientes como el caso Faro, un banco privado que recopiló datos de la Caja Costarricense Seguro Social sin autorización de sus clientes, y la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, que fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de Costa Rica. Esta unidad, creada mediante decreto ejecutivo por el expresidente de nuestro país, Carlos Alvarado, la cual se iba a encargar de recopilar y manejar los datos personales, incluidos los datos confidenciales de los costarricenses, lo cual transgredía el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Sin duda, Costa Rica necesita hacer cambios para no llegar a situaciones como las que dan a nivel internacional. Por ejemplo, la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio de la República Popular China, encargada de regular, censurar y supervisar el Internet en ese país. A continuación, procederé a presentar a nuestros expertos invitados. La señora Rebeca Soto, quien es licenciada en Derecho, estudiante de la especialización de Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho. El señor Julio Córdoba, abogado especialista en Derecho Informático, miembro de la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas y profesor de la especialización de Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho. El señor Adalid Medrano, abogado especialista en Derecho Informático, vicepresidente de Ideas Labs y coordinador de la especialización en Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Bienvenidos. Iniciaremos la mesa redonda que contará con 5 preguntas preestablecidas, donde cada uno de los expositores tendrá 3 minutos para contestar. Pero primero, brindaremos un espacio para que den unas palabras introductorias. Iniciaremos con doña Rebeca. Muchas gracias, buenas tardes a todos quienes nos acompañan. En primera instancia, quisiera darle las gracias a Ideas Lab por abrirnos este espacio para que nosotros podamos venir acá, conversar y hablar de ese tema tan importante que son las libertades individuales en el ciberespacio. Un tema que a lo largo de nuestra sociedad y a lo largo en el que el derecho informático se ha ido evolucionando a través de la historia, es un tema sumamente importante del cual lamentablemente hay una carencia a nivel social y democrático. Por ese motivo, damos tanto las gracias a Ideas Lab por nuevamente abrirnos este espacio y a su vez por permitirnos compartir nuestras ideas y además de nuestras ideas poder compartirles un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro camino como especialistas. Muchas gracias. Continuamos con el señor Julio. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Agradecimiento y felicitación a Ideas, a Don Luis Loría por el proyecto, por la ocasión, la oportunidad y a los presentes todos amigos de la libertad. Cuando hablamos de estos temas es muy interesante porque al menos acá en Costa Rica siempre pensamos que somos una sociedad o un país pero tan libre que hablar de esos temas como que no hace falta. Damos tan por descontado que tenemos un régimen de libertades tan absoluto y tan puro que cuando mencionamos que en Costa Rica hace falta libertad, algunas personas piensan que somos exagerados. Y esa exageración puede ser un motivo tal vez de poca reflexión o a veces porque no vemos o nos comparamos con el vecindario. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en el vecindario es muy preocupante, como mencionaba la señora representante de la Fundación Naumann. ¿Quién diría que estaríamos ahorita, un día como hoy, pensando en la situación que se vive en Perú, en lo que está ocurriendo en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador? ¿Por qué? Porque la lucha contra la libertad no es un tema de partidos políticos, ni la amenaza a la libertad está generada por ideologías. Está generada básicamente cuando el gobernante no tiene una limitación
en el ejercicio del poder con respecto al ciudadano. ¿Dónde podría ser la siguiente batalla? En Internet. En Internet, el lugar más libre que habíamos encontrado hasta este momento. Y lamentablemente, como mencionaban quienes me precedieron en uso de la palabra, tenemos peligros latentes como lo que ocurre en China ahorita con el totalitarismo vigilante capitalista que tienen al punto que ahí es una represión del pensamiento pleno, o situaciones como las que hemos vivido acá recientemente que posiblemente vamos a conversar, como la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Costa Rica tiene mucho que vigilar y mucho que proteger porque cada vez vemos más personas dispuestas a sacrificar en nombre de la causa que sea cualquier espacio de libertad. Y creo que hay una moraleja difícil de comprender y de aceptar a la hora de reflexionar sobre esto. Los espacios de libertad que se pierden muy fácil, pero ¿cómo cuesta recuperarlos? Que lo digan los hermanos nicaragüenses, que lo digan los hermanos salvadoreños y que lo digan ahorita los hermanos colombianos que empiezan la peor parte. Asumo responsabilidad por la parte por lo que estoy diciendo, hablo por mí. Creo que los tiempos que vienen para América Latina en la lucha de la libertad requieren de voces disidentes, porque llegará el momento que posiblemente vamos a ser minoría, pero tenemos que ser minoría valiente para seguir señalando cada acción gubernamental que podría significar una amenaza a la privacidad, a la intimidad, porque eso es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento como derecho humano ha sido motor de la historia, ha sido lo que ha generado creatividad, espontaneidad, tecnología, desarrollo. Si no tenemos la oportunidad y la tranquilidad de poder disentir con nuestras ideas, incluso cuando sean malas, incluso cuando cambiamos de opinión, si no tenemos esta oportunidad y esa libertad, vamos a terminar como sociedad en algún día llorando y hablando a escondidas y por no haber visto lo que tenía que hacer. Ahora, también una cosa importante, muy brevemente para mencionarlo, también desde una sociedad que todavía tiene algunos espacios de libertad y que estamos defendiendo, tenemos que apoyar la restauración de la libertad en el continente, que es el primer lugar en el cual tenemos que estar preocupados. Gracias. Gracias, don Julio. Seguido a Dalit. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día tan importante, en el aniversario de Ideas Labs. Agradecerle a la Fundación Naumann por el apoyo, a don Luis Luría por crear un espacio donde podemos opinar libremente, a pesar de que Luis sabe que no siempre pensamos de la misma manera. Eso es libertad y esa es la manera como se puede generar pensamiento crítico. En estos temas esto es esencial. Estamos hablando de libertades individuales en el espacio y lastimosamente la libertad se conoce en otros ámbitos de la vida como el económico, pero poco se habla de el entorno tecnológico. Y aquí es de verdad que es muy importante generar estos espacios de discusión donde podemos ahondar un poquito sobre cuáles son los riesgos que tenemos como sociedad en el ciberespacio. Muchas personas creen que las luchas por la privacidad realmente son superficiales, que solo algunos nos oponemos a la privacidad porque seguro tenemos algo que esconder. Hace poco una persona me dice, pero ¿usted por qué es tan misterioso siendo tan joven? Y yo, realmente no es misterioso, es finalmente creer en la privacidad como una defensa inclusive de la autonomía individual. Y esto es un elemento muy importante en las sociedades. Muchas veces consumimos comunicaciones, noticias, y no nos ponemos a pensar de cuáles son las fuentes. Cada vez más el individuo está siendo bombardeado por desinformación, está siendo manipulado por publicidad dirigida, está siendo, sin darse cuenta, influenciado en su libertad porque no tiene una educación sobre cuáles son los riesgos, sobre cómo poder confiar o no confiar en ciertas comunicaciones. Y eso es un derecho digital, es la educación digital, donde usted va a comprender la importancia de cómo defenderse y entendamos nuestra propia autonomía al poder discernir lo bueno de lo malo. Y no es adoctrinamiento, es poder distinguir quién te miente, quién no te miente, o elementos para distinguir qué informaciones podemos darle credibilidad y cuáles no. Y quienes piensen que esto es solo un tema político, me temo que hay que decepcionarlos. Realmente el mercado de manipulación de las personas está en el sector privado y en el sector público, gobiernos y partidos políticos, empresas tecnológicas que buscan empujarnos hacia donde ellos quieren. ¿Y cuál es la única defensa que tiene la persona? Educación, libertad. Y a veces pensamos
que la libertad simplemente va a mantenerse ahí, como lo decía Julio, si nos quedamos así como estamos, si vivimos en una democracia y que todo está por sentado. Todavía hay personas que consideran que UPAD fue algo que muchos exageramos y que no hay ningún problema porque hay que abrazar las nuevas tecnologías y el Big Data. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Muchas gracias. Gracias, don Alit. Ahora continuaremos con el periodo de preguntas. Nuestra pregunta número 1 para nuestros expertos sería: ¿cuál es el aprendizaje que ustedes pueden extraer de UPAD? Iniciaremos con doña Rebeca. Muchas gracias, doña Angeline. En primera instancia, nosotros con UPAD podemos ver básicamente que tenemos un gobierno vigilante. Cuando hablamos de un gobierno vigilante, no solo es pensar en un gobierno que está pendiente del ciudadano, sino que también tenemos que verlo como un gobierno que se manifestó de tal manera que dijo: vamos a hacer una transferencia ilegal de datos personales. Con solo esto ya nos alarmamos en un 100%, porque se reafirma una vez más que la vigilancia que quieren tener nuestros gobernantes abarca más allá de la protección de los datos personales. Por ese motivo es que en otras circunstancias podemos ver esta vigilancia que quiere hacer el gobierno. ¿Cómo podemos verlo? Con la aplicación de las cámaras de vigilancia en diferentes cantones. Por ejemplo, el reconocimiento facial en la provincia de Alajuela. ¿Qué es esto? Un reconocimiento que nos dice a usted y a mí dónde estamos, cuánto frecuentamos y están monitoreándonos minuto a minuto. Esto es un ejemplo de la videovigilancia que quiere tener el gobierno hacia con nosotros. Entonces, UPAD nos viene a decir a nosotros: sí, hay una transferencia ilegal, pero también hay una vigilancia que quiere tener el gobierno de una manera desproporcional con sus habitantes. Y ahí entonces es donde entendemos por qué es que constantemente las diferentes personas que han hablado de esto dicen: UPAD ha generado la desconfianza más grande para las libertades individuales. También podemos ver que con UPAD se han violado y lamentablemente se han fomentado la ignorancia a nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Que con UPAD lamentablemente las personas no tuvieron la garantía del consentimiento informado. No pudieron decir y otorgar un consentimiento expreso sobre el tratamiento de sus datos. Y esto nos lleva a el derecho de la autodeterminación informativa. Cuando el ciudadano tiene el derecho de poder decir que se van a tratar sus datos, quién los va a tratar y además cuáles circunstancias van a ser las que van a tener esos datos personales, bajo qué trámite o bajo qué fin van a estar estos datos ahí. Por eso es que UPAD nos abre tanto estas puertas para poder decir que en Costa Rica lamentablemente la desprotección de datos personales se convirtió en algo normal. Y cuando vemos que algo tan caótico se convierte en normal, es cuando tenemos que hacer una pausa y realmente analizar lo que estamos haciendo. Por eso, inclusive hemos comentado en otros días que de no haber sido por la labor del Colegio de Abogados, ¿qué hubiera pasado en un caso como UPAD? De no haber sido por esta comisión que investigó todo esto, ¿qué hubiera pasado con los datos de los ciudadanos costarricenses? ¿Hasta qué punto hubiéramos llegado para poder decir: sí, no importa que el gobierno esté haciendo esto? Entonces, por eso es que UPAD nos dice a nosotros que la ilegalidad de la transferencia de datos personales viene a ser más allá de lo que hemos pensado durante mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rebeca. Seguimos con don Julio. UPAD es un trauma. Y es un trauma tan fuerte que ya se nos va olvidando. Eso es lo peor de todo. Recuerdo, haciendo un poquito de memoria, creo que fue un jueves. Vean que el problema de los traumas es que no se lo olvidan hasta las fechas, ¿verdad? Fue un jueves y recuerdo, creo yo, que fue un jueves que me llega un mensaje que decía: usted podría decir si eso es una noticia falsa, si hackearon al SINALEVI, el Sistema Nacional de Legislación Vigente. Y cuando voy viendo, yo no lo podía creer. Y bueno, ya había empezado el escándalo. Tenemos una agencia de protección de datos que funciona con la ley de protección de datos. La ley de protección de datos, como su nombre lo dice, es absolutamente clara. ¿Para qué sirve? Para proteger al ciudadano en el uso de sus datos. O sea, no es una ley complicada de entender, como cuando alguien dice Código Procesal Civil. ¿Qué será eso? Para que no es abogado. Ley de protección de datos, todo el mundo entendió cómo que era, es más fácil.
crea una agencia de protección de datos y la agencia de protección de datos se deja decir que no hay nada de qué preocuparse porque todo está bueno con el decreto del gobierno. Y como 5 horas después del pronunciamiento de la agencia de protección de datos, quitan el pronunciamiento y el gobierno dice que deroga el decreto. Y si todo estaba bueno, entonces ¿por qué lo quitaron? Vean cómo se nos olvida la cadena de eventos o hechos. Y después de ahí empezó un pulso intelectual interesantísimo. ¿Interesantísimo en qué sentido? Número 1, la decepción. Un partido que nos gobierna de izquierda, que levantó bandera supuestamente por derechos humanos, con el derecho humano a la privacidad del artículo 24 y 28 de la Constitución, como que ese no les importaba. Ese no. Ese no les gustaba para nada. Empezaron a decir que no había problema, que el presidente había firmado sin leer, que elegante, ¿verdad? Firmar sin leer, que más bien era un problema de los que no entendíamos cómo se usaba la ciencia de datos. Recuerdo cuando, empezando este problema, me invitan a un programa de televisión para tener un tipo de reflexión al respecto y sobre esto puedo mencionar lo siguiente. Me decía un profesor universitario que yo no entendía qué era la ciencia de datos y que el gobierno lo necesitaba para gobernar. Y yo llegué y dije, pobrecito los alumnos, ya de ser un millonario, después lo revisé porque salen las bases y ganan un montón de millones de este tipo que llegó a defender al gobierno. Pero la segunda cosa que quería decir era esta. ¿Qué problema? Porque en ese tipo de ignorancia mucha gente se confunde. ¿Qué es lo único que limita a un gobernante de poder llegar y estropear la vida de un ser humano? La privacidad, el espacio íntimo, el 4x4, el espacio de mi casa. Pero es que resulta ser que la gente llega y se preocupaba porque no era la Stasi poniendo un micrófono en la casa. No seas exagerado, le decían a uno. No, es que es peor. Entraron en mi mente. Entran en mis cosas más personales. ¿Por qué el gobierno de la República necesita saber cuál muchacha está embarazada? Lo estoy inventando, lo confesaron, que antes de que una muchacha antes de que una mujer embarazada necesitara ayuda social, el gobierno ya lo sabía. ¿Cómo hacen eso? Viendo el expediente médico electrónico. ¿Para qué ocupa el gobierno saber quién tiene hemorroides? El gobernante. ¿Para qué el gobernante necesita saber quién tiene una enfermedad venérea? No, yo puedo entender que la seguridad social, en el cúmulo de los datos, necesita tomar decisiones para comprar medicamentos. Anonimizado. Cuando vemos, por ejemplo, que hay una epidemia de alguna enfermedad, anonimizado, pero con nombre y apellido no. Y el problema más grande, porque la pregunta es cuál es el aprendizaje, es el siguiente. Ya me pasé de tiempo, ¿verdad? Hace rato, hace como 10 minutos, ¿verdad? Ofrezco disculpas. Les cuento qué me pasó. Puse aquí 3 minutos y puse 3 horas en el cronómetro. Por eso es que les estoy quedando mal a ustedes con el tiempo. Ya voy a terminar acá con este punto. El aprendizaje más duro es este, que hay gente que todavía cree que no pasó nada malo. Hay gente que todavía cree que fue una revancha política. Hay todavía gente que cree que hay algunos que somos dramáticos. Ese es el problema que tenemos. Falta de educación en materia de datos y por eso la gente llega a dar los datos con una facilidad y piensa que quienes estamos preocupados somos unos estresados. Gracias. Muchas gracias, don Julio. Continuamos con don Adalid. Sí, muchas gracias. El aprendizaje, es que realmente hay muchos aprendizajes. Lo primero que nosotros tenemos que ver es cuánto duramos en darnos cuenta que el gobierno de Carlos Alvarado quería establecer a toda costa un gobierno vigilante. Lastimosamente, a mí me quedó clarísimo que somos muy pocos los que estamos vigilantes. De alguna manera, a nivel personal estaba detectando que tenían un proyecto de reconocimiento facial para quitar la cédula. Te lo vendían como, bueno, no vas a tener que andar la cédula, vas a ir a las instituciones públicas y te vamos a reconocer. ¡Qué belleza! Y así van los reportajes de prensa. ¡Qué belleza! Vamos a eliminar esta barrera que todo el mundo debería quitarse. Por otro lado, cámaras, como lo decía doña Rebeca, de reconocimiento facial en municipalidades. Curiosamente, y de verdad que ahí se abrió definitivamente ahí una diferencia irreparable a partir de ahí con la agencia que inicia con el gobierno de Carlos Alvarado. Hace un evento internacional de protección de datos personales y empiezan a hablar de que sí, que como China era bonito tener cámaras con reconocimiento facial para identificar a las personas, identificar quién ingresaba y quién no ingresaba a una persona. Pero el primer paso, porque era el menos controversial, era tener cámaras que reconocieran placas.
Yo me tengo que levantar y preguntar, ¿pero acaso usted no sabe que una placa también puede ser un dato personal? Porque permite, digamos, identificar a una persona, seguir las trayectorias, ver dónde usted se encuentra. Y no es ninguna sorpresa que Alajuela, Cartago y otras municipalidades ya tienen ese tipo de programas. Entonces, por otro lado, tenemos al gobierno instaurando cámaras para restringir digamos que lo que tiene que ver o controlar la restricción vehicular. Se dirá, pues suena muy bien. Y es que, repito, lo ponían de una manera tan bonita, decía una funcionaria, decía, bueno, es que vamos a poder seguir la trayectoria de un vehículo y compartirlo con otras instituciones. Como todavía no estaba el contexto UPAD, nadie se alarmaba. Eso eran noticias que nadie leía, nadie le interesaba. Ya venían dándose tantos elementos y la agencia, que finalmente inclusive estaba tratando de entorpecer la libertad de expresión, que 8 días antes de UPAD aproximadamente hizo un artículo de los gobiernos vigilantes, del peligro del gobierno vigilante. Y la terminaron de hacer con el decreto UPAD. Quiero decir, hacen falta más organizaciones que vigilen el cumplimiento de la ley, que generen espacios para hablar sobre nuevos derechos digitales. Porque a raíz de UPAD, el Colegio de Abogados levanta banderas para proteger lo que no estaba haciendo la agencia, lo que no hizo la Sala Constitucional. Por otro lado, nace una fundación que se llama PRIDAD, en busca de la privacidad, muy bien, pero nos hace falta más, hacen falta más ojos. Hay que discutir más sobre esta materia. Y para finalizar, y no extenderme las 3 horas como Julio, también indicar que hay que ponerle cuidado a la recopilación de los datos. En este momento el gobierno quiere recopilar todos los datos que pueda para luego decidir si eso es bueno o eso es malo. Para ver qué hacen con nuestros datos, la ciencia de los datos. Entonces, para los que defendían al gobierno en aquel momento, quienes decíamos que había algo malo con UPAD, éramos unos trogloditas que no sabían qué eran la ciencia de datos. Pero lastimosamente tampoco se puede satanizar la ciencia de datos. De hecho, en una participación en la Asamblea Legislativa, yo dije que yo no tenía ningún problema tener pequeños UPAD en todas las instituciones públicas, porque la ciencia de datos está bien, pero señores, en respeto de la ley, no violando la dignidad de los individuos a través de una recopilación masiva de tratamientos ilegales que nos ponen a todos en riesgo. Es que es un exceso que ya no se puede pasar. Pero entonces tenemos que ser todos vigilantes y seguir metiéndonos en estos temas que son tan importantes para la libertad en este momento. Gracias. Muchas gracias, don Alito. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál es el vínculo de la protección de derechos digitales con la democracia? Le damos la palabra a don Julio. Sí. 3 horas, ya empecé con el cronómetro. Es muy interesante cuando hablamos sobre este tema porque usualmente sin ese tema de la historia que nosotros tenemos como la necesidad por trauma de olvidarla. Tecnología no es únicamente esto, sino que ha sido cada vez toda expansión de la corporalidad humana para poder tener la posibilidad de lograr un objetivo. La última dictadura documentada del país, la de los Tinoco, tenía un cuerpo de espionaje de la sociedad civil y así lograban saber quiénes eran los enemigos y opositores del gobierno. Eso fue como en el año 2017, 2018, 2019, algo así. No, perdón, hace 100 años. Es muy interesante el ciclo del tiempo, porque 100 años después se destapa este escándalo que hablamos de UPAD. Y aquí hay un tema de cosas muy interesantes. Y quiero seguir con el tema de UPAD. Es lo siguiente. ¿Por qué el gobierno necesita saber la cantidad de iglesias evangélicas que hay en los cantones en los cuales el candidato contra el que tuvo la segunda ronda en el año 2018, cuántas iglesias hay en esos cantones y cuántos votos obtuvo ese candidato? ¿Por qué el gobierno ocupa saber eso? ¿Ocurrió? Hicieron un análisis de datos para establecer cuántas iglesias evangélicas hay en los cantones donde ganó Fabricio. ¿Por qué en Costa Rica, al final del camino, terminamos decidiendo la segunda ronda electoral
ya no por derechos humanos, era al final por la Virgen de los Ángeles, voy a favor o en contra. ¿Qué pasó con la psiquis nacional? ¿Qué pasó con la mente suya y mía? ¿Cómo fuimos tan penetrados en nuestro pensamiento para que al final terminara una actividad religiosa definiendo una elección? ¿Cómo se logró manipular tanto la conducta del consumidor electoral? Que al final terminamos escogiendo entre lo peor que había, la segunda ronda. Con mucho respeto lo digo. Esa parte tal vez la editan porque está muy fea para que quede en el video de ideas. Pero lo voy a decir de esta forma. Son las libertades civiles y la privacidad las que nos permite construir democracia. La democracia que nosotros tenemos, obviamente, cosas que no nos gustan, a todos nos molestan cosas, pero es la que nos ha servido. Claro que a mí me gustaría poder llegar y elegir a mi diputado por nombre y apellido y no estar votando por una lista en la que ponen a Freddy Krueger, a Alcadejos, a la Cegua y luego ponen al dirigente comunal que yo quiero votar y al final termina recibiendo los demás las posiciones. Pero estamos en una sociedad en la cual tenemos algún tipo de libertades. Para mí, este tema es muy importante porque hace falta un componente, y lo dijo ahorita don Adalid, la educación. Si no hay educación en tema de datos, vamos a estarlos entregando en todas partes. ¿Y cuáles son todas esas partes? Ya las voy a mencionar en breves ejemplos. En cualquier gasolinera de este país le dicen a usted, tiene los datos para que participe en la rifa. Usted no sabe la rifa ni de qué. Todo el mundo da los datos. Un día de estos llevé a mi hijo a ver unos dinosaurios que eran feísimos en un mall. En la publicidad eran lindísimos dinosaurios. Llegué y eran unos chiquitillos, todos mal hechos. Pero resulta ser que la entrada era gratis. ¿A cambio de qué? De los datos del papá. De los datos míos necesitaban. Después una cosa, puse los datos de no sé quién instalado que lo estén llamando, ¿verdad? Porque yo los míos no los iba a dar. Están recopilándose datos de una forma insana y no sabemos a dónde van a dar. Y lo digo, ¿qué conexión tiene esto con la democracia y el gobierno? Cuando se contratan las empresas que realizan la manipulación de datos tipo Cambridge Analytica, la contratan campañas electorales, entiéndase, opositores al gobierno o favorables al gobierno, y esas bases de datos nunca vuelven. Esas bases de datos ahí quedan. Entonces, si no tenemos, y voy aquí a una propuesta y una idea, si no tenemos una agencia de protección de datos robusta que nos permita tener protección verdadera ciudadana, vamos muy pronto a ver cómo entramos en una anarquía irrevocable en materia de datos personales. Gracias. Muchas gracias, don Julio. Seguimos con don Adalid. Sí, para tratar de ser más puntual, ¿cuál es el vínculo entonces que hay con la democracia? Autonomía individual. Sin saberlo, están tratando de entrometerse en nuestras decisiones. Y si no protegemos la privacidad, si no creamos un marco normativo adecuado para proteger la libertad individual, vamos a terminar siendo manipulados una y otra vez. A mí sí me llamó la atención que una persona que estuvo vinculada con UPAD dijera meses antes de que se diera la elección que todavía faltaba por analizar, que habían dos opciones que no estaban siendo analizadas. Dicho hecho, o sea, Carlos Alvarado y Fabricio no estaban en la línea de personas elegibles y era un candidato progresista y otro conservador religioso. Interesantísimo porque todavía no se habían dado ciertos resultados y ya vimos cómo se dio. Precisamente llegaron a analizar datos y qué se pueden hacer con los datos. Publicidad dirigida, se puede planificar muy bien. Entonces, no se trata de satanizar la ciencia de datos, sino tratar de reducir la manipulación que pueden sufrir los individuos a través de tratamientos ilegales o abusivos, poco éticos de los datos de los habitantes. Pero para eso tenemos que tomar un acuerdo como sociedad sobre qué está bien y qué está mal. Tomar lecciones de derecho comparado y fortalecer las instituciones para que tengan libertad para proteger nuestros derechos. Muchas gracias, don Adalid. Continuamos con doña Rebeca. Gracias. Es muy importante esa anécdota que nos contaba hace un momento don Julio, en cómo a través del tiempo o por cualquier situación se quieren recolectar nuestros datos personales. Qué curioso, ¿cierto? Que para entrar a un juego, como nos estaba diciendo don Julio, necesitaban mis datos personales. ¿Hasta qué punto entonces
existe o podríamos pretender que hay una protección real de datos personales. Porque, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Qué van a hacer con esta base de datos? Nadie nos dice. Exactamente por eso. Por eso es que nosotros en estas pequeñas cosas podemos ver cómo esta desprotección es tan común. En primera instancia, también quisiera seguir diciendo que cuando hablamos de las libertades individuales y los derechos digitales como tal, a veces lo vemos como dos mundos fácticos, un mundo físico y un mundo digital. Pero esto no es así, porque es un área híbrida entre ellos. Porque esto nosotros lo hemos comentado otras veces. Es un área híbrida debido a que lo que hagamos va a tener un impacto en nuestra vida digital y en nuestra vida física, claro que sí. Por eso es que estas libertades individuales y que sean reguladas como tal es tan importante, porque una y la otra siempre van a tener un impacto en nuestras vidas. Independientemente de cuál sea el fin de la recolección, nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra vida digital no se va a desligar, que nuestros derechos digitales no se desligan de las libertades que yo como persona tengo. Las libertades individuales no solo son mis derechos fundamentales como el votar, como mi libertad de tránsito, sino que también lo vemos en los derechos digitales, y por eso es que es tan importante que nosotros seamos conscientes de esto. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es el vínculo de la protección de los derechos digitales con la democracia, está en lo que decía don Adalid hace un momento. La educación es sumamente importante en esto, porque al final del día nosotros como ciudadanos estamos permitiendo y estamos normalizando que se desprotejan los datos personales a tal manera en la que vamos a un mall y nos piden nuestros datos y simplemente los damos. La educación en esto es fundamental. Ese es el vínculo que nosotros tenemos que tener con la protección de nuestros derechos digitales. Nosotros en nuestra mente tener de una vez este chip, por decirlo de esta manera, en la que la desprotección no sea algo normal o que la desprotección no sea algo que vivamos el día a día. Por eso estas acciones coactivas del gobierno cuando solicitan nuestros datos sin necesidad alguna o cuando hay una ilegalidad de transferencia de datos como tal, ahí es donde nuestra democracia y nuestro derecho a poder decir algo es donde vale aún más. Por eso es que esta pregunta es tan interesante, porque podemos vincular nuestra democracia, nuestro derecho a poder decir con nuestras libertades personales y no lo hacemos. Esto es algo sumamente común para todos, sumamente común no decir mis libertades, mis garantías, pero no es común o es tan poco común llegar y decir, bueno, simplemente voy a dejar que esto suceda. No, eso no debe ser nuestra realidad. Nuestra realidad en todo momento debe ser, ok, no, gobierno, ¿por qué usted está haciendo esto? Gobierno, porque usted está recolectando mis datos. Gobierno, porque usted está actuando de esta manera. Ahí es donde eso es lo que deberíamos normalizar entre nosotros. Y ahí es donde nuestra democracia sale a lucir una vez más, porque podemos hablar y poder decir a viva voz que hay una desprotección. Y entonces ya nadie nos va a señalar como las personas que les gusta tener privacidad, que en realidad eso no tendría nada de malo. Pero nadie nos va a señalar como las personas que están viendo esto como un tema sumamente grande e innecesario, cuando realmente eso es un tema enorme y tan necesario para nosotros. Por eso es que me gusta esta pregunta, porque nuestra democracia a favor de nuestros derechos digitales podría ser un gran cambio en nuestro día a día. Muchas gracias. Gracias, doña Rebeca. Continuamos con las preguntas. ¿Se debe limitar la cantidad de datos que tienen los gobiernos de los ciudadanos? ¿Esto es realmente posible? Don Adalid Medrano. Muchas gracias, Dangelin. Es una pregunta realmente difícil. ¿Se debe limitar? Absolutamente sí. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que cambiar? La mente del burócrata. Porque en este momento publican lo que les da la gana. En serio. La ley tributaria dice que los datos tributarios son confidenciales. Ellos deciden, bueno, vamos a publicar a qué se dedica usted, cuánto tiempo tiene de estar tributando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estas personas quieren una sociedad transparente, una sociedad sin privacidad. Y los ciudadanos queremos una sociedad más privada, donde usted pueda tener ciertas esferas de protección y que sea usted quien decide qué comparte y qué no comparte.
El gobierno no va a estar de acuerdo, pero de alguna manera restringen nuestra libertad de poder decidir qué comparto, qué no comparto, porque todo debería ser público. La ley 8968 del año 2011 nos indica que para que un dato sea acceso irrestricto, un concepto muy local, muy criollo, tiene que ser establecido por ley. Pero los burócratas deciden cuándo sí, cuándo no, y no lo fundamentan en nada. Simplemente en la conveniencia de que esos datos sean públicos. ¿Conveniencia para quién? Entonces hablemos de recopilación y de difusión y quién lo decide. Es muy importante entonces que todos comprendamos que el gobierno sí puede vivir con menos datos, pero que el gobierno requiere datos para poder hacer sus funciones. Y de ahí la importancia de que también existan limitaciones al derecho a determinación informativa, porque es esencial para que ellos puedan dar sus funciones, pero no todos. Hay que limitarlos y ese es el gran debate que hay que tener, y más si abordamos principios internacionales como el de minimización de los datos. Quiere decir que no estén recopilando y, digamos que almacenando por más tiempo del debido, información más allá de la necesaria. Gracias. Gracias, don Adalid. Vamos a darle la palabra a doña Rebeca Soto. Esta pregunta nos permite poder citar a mi profesor acá, don Adalid, donde un día de estos él dijo: un gobierno que está recopilando datos reducen la libertad. Por eso es que yo estoy totalmente de acuerdo en que, claro, debemos limitar la cantidad de datos que le damos al gobierno. ¿Esto por qué? Porque entonces saca a relucir el principio de la calidad de la información. Es un principio que nosotros como ciudadanos tenemos que tener sumamente claro a la hora en la que estamos dando por consentimiento informado nuestros datos personales. Que en pocas palabras lo que este principio nos viene a decir es que los datos van a poder ser recolectados, almacenados o empleados de manera tal que sean veraces, exactos y adecuados al fin. La adecuación al fin es tan importante porque si yo estoy sacando una póliza, no me tienen por qué pedir ciertos datos que no corresponden a una póliza. Así como si yo estoy haciendo un trámite que no tiene nada que ver con mis pólizas, o nuevamente, nadie me tiene por qué estar preguntando eso. Y eso es algo que nosotros lo vemos muy normal. Como he dicho a lo largo de las intervenciones, vemos muy normal dar más información de la que me piden. Porque decimos, bueno, no, ¿qué importa que el gobierno tenga más? Tal vez no lo vemos de esa manera como yo lo estoy diciendo, pero de una u otra manera es el acceso que estamos dando. Por eso este principio de la calidad de información viene a ser algo sumamente importante, porque entonces acá tenemos, como doña Angelin decía al principio, el caso Faro. Hay una recolección de datos increíble a través del Ministerio de Educación Pública, donde se hacen exámenes de manera tal que se recopilan esta cantidad de datos que no tienen una adecuación al fin exacta. O más bien, me atrevo a decir que no hay una adecuación al fin ni siquiera, porque al hacer estos exámenes y exponer esta cantidad de datos, pero más allá de eso, quitar la privación de la libertad como tal, entonces Faro viene a ser un caso que una vez más nos dice: el gobierno está recopilando datos que van a reducir la libertad de los ciudadanos. Una vez más tenemos acciones así gubernamentales. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que tal vez esta vez sí levantamos la mano. Esta vez sí se pudo haber dicho no. ¿Qué es esto que está haciendo Faro? ¿Qué son estos exámenes? ¿Qué son esta recopilación de datos tan ilegal? Tal vez no se hizo con UPAD desde un principio, no. Pero con Faro pudimos levantar un poco más la mano y poder decir realmente, aquí se está reduciendo la libertad de las personas. Aquí no hay una adecuación al fin exacta, pero sobre todas las cosas, no hay una adecuación al fin real. Por eso, en efecto, se debe limitar la cantidad de datos que tienen los gobiernos. ¿Será posible cuando nosotros le pongamos un límite a esa potestad que coactivamente nos llega a decir usted tiene que hacerlo? Se va a poder y va a ser posible cuando ejerzamos nuestra democracia como tal y podamos decir no, aquí hay un límite que es mi consentimiento informado. Hay un límite porque soy consciente de mi derecho a autodeterminación informativa y además hay un límite porque el principio de la calidad de información acá no está existiendo. Por ese motivo, yo, ciudadano, puedo realmente hacer algo y hacer posible que esta recolección de datos personales
pueda ser cada vez más limitada para aquellas cosas en las cuales no se necesitan. Muchas gracias, doña Rebeca. Continuamos con don Julio. Citando a quienes me precedieron con la palabra, me llama mucho la atención el tema de los ejemplos, porque yo creo que los ejemplos, cuando vemos la parte más dramática de la invasión a la privacidad, acá en Costa Rica, con ese tema que se ha hablado sobre la vigilancia con cámaras, un día escuché a una persona, a un burócrata, decir que podían saber dónde estaba una persona y seguirlo con la cámara. Y la gente dice, ¿y cuál es el problema? El que nada debe, nada teme. Y hay una práctica muy sucia que se utiliza en política que se llama el doxing, que es revelar secretos. Con esa tecnología podríamos saber quién duerme con quién. Y alguien dice, ¿y qué tiene eso de malo? Mucho, porque el derecho a la privacidad es que uno llega y dice, voy a salir con alguien y no quiero que nadie se dé cuenta. Lo que usted hace en el servicio, cuando está solo, nadie lo está viendo, y esa privacidad no es mala, nadie se da cuenta. Se ha querido pervertir que quienes apoyamos el concepto de privacidad somos personas que tenemos cosas que ocultar o hacemos cosas malas. No, tener privacidad no tiene nada malo. Más bien al contrario, vivir sin privacidad es renunciar a la libertad y a la dignidad humana. Y aquí voy a referir al caso de China. En China, según el sistema de control social que utilizan por medio de la tecnología, si una persona tiene un comportamiento inadecuado, es el Estado el que define cuál es el comportamiento adecuado, empieza a perder puntos sociales y después ya no puede ni siquiera comprar un boleto para subirse a un avión. Entonces, le dicen a uno, qué dramático, es que aquí no está pasando eso. En este momento, la humanidad tiene una pugna por cuál va a ser el concepto de gobierno que va a regir las sociedades. Y como decía el presidente de Francia, Macron, en una entrevista que vi en televisión alemana, decía, espero que la democracia occidental sea la que prevalezca y que no cedamos al paradigma chino. Y a mí me preocupa mucho, porque siento que siempre y cuando no se mencione la palabra dictadura, la mayoría de las personas están de acuerdo con una vigilancia muy grande por parte del gobierno. Si no hay concientización de estos temas, posiblemente cuando el día nos demos cuenta, va a ser demasiado tarde. Entonces, como punto aquí final al respecto de esto, las respuestas obviamente sí. Hace falta un control muy, muy severo para el gobernante con respecto a la cantidad de datos a la que tiene acceso de nuestra vida privada, porque si no es un atentado para la vida de todos. Muchas gracias, don Julio. Nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran que son los principales riesgos para la libertad de expresión en el ciberespacio? Vamos a darle la palabra a doña Rebeca Soto. La libertad de expresión como un derecho constitucional otorgado en el artículo 24 de nuestro cuerpo normativo, la Constitución Política, nos dice que nosotros tenemos la facultad de poder expresarnos libremente, además de tener privacidad. Es muy importante saber que los riesgos que yo tengo en el momento en el que expreso mi opinión o en el momento en el que tengo la facultad de ejercer la libertad de expresión como tal, es importante saber que tengo limitaciones como lo son los delitos contra el honor. Eso es algo que tenemos claro. Sin embargo, a lo largo de esta trayectoria, la Sala Constitucional, con la resolución de 1988-2015, nos regula cómo una institución bloquea a un usuario de una página en Facebook. Suena curioso, ¿cierto? Porque ¿cómo una institución puede decir voy a bloquear a Rebeca Soto por tal comentario? Eso es un abuso de poder desde mi punto de vista, pero también porque está limitando la expresión de la persona, porque la persona a través de Facebook de la municipalidad de Goicoechea dijo o se quejó o expresó algo y la municipalidad dijo vamos a bloquear a esta persona. Aquí esto es un riesgo eminente, enorme a mi libertad de expresión. Porque el bloqueo de una cuenta, de una red social, en algo tan común como Facebook, conlleva una afectación al derecho fundamental de la expresión como tal. Vamos a ver, estamos limitándonos a los delitos del honor, a los delitos contra el honor, disculpen, claro que sí, pero al no existir malicia de parte de la persona al poner el comentario, como se han dado en otros países donde se cierran cuentas de Twitter o cuentas de Facebook inclusive por este dato o por este dato fundamental, sí, que sería la malicia como tal, se estaría limitando este derecho. Ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿existen políticas de términos y condiciones? Sí.
pero que exista una política de término y condición y yo no la esté violentando como tal, yo con mi potestad no puedo llegar y decir voy a bloquear a un usuario y lo voy a privar de esta libertad, lo voy a privar de que opine, lo voy a privar de ser un ciudadano. No puedo llegar y hacer eso. Por eso la Sala Constitucional, muy atinadamente en esta resolución que les comenté hace unos minutos, nos dice que no se puede bloquear a un usuario. Y entonces esto es uno de los riesgos más grandes que nosotros tenemos con nuestra libertad de expresión, que la misma sea coartada por instituciones, que la misma sea limitada por un gobierno, pero sobre todas las cosas, que nosotros permitamos que esto suceda. Este recurso se da a causa de que una persona dijo, a mí no me pueden bloquear de una página como Facebook. Una institución no me puede decir, usted no puede tener este comentario en Facebook. Entonces la persona va y ampara su derecho ante la Sala Constitucional y hoy tenemos esto. Pero sin embargo, ¿cuántas personas o cuántas instituciones han hecho esto coartando la libertad de expresión y faltando a estos derechos fundamentales de las personas? Yo creo que ya me pasé de tiempo, entonces vamos a continuar. Muchas gracias, doña Rebeca. Con esto finalizamos este espacio de discusión, el cual ha sido muy provechoso para todos y podemos concluir lo siguiente. La importancia de que un Estado respete los derechos de los ciudadanos en el ciberespacio, que tenga diferentes mecanismos de protección que regulen el tratamiento, uso y tráfico de los datos personales, en donde el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la privacidad sean claramente definidos, regulados y amparados, incluso a nivel constitucional. Esto traerá sin duda seguridad jurídica a los ciudadanos y dará la certeza que ningún ente público ni privado tenga derecho a la injerencia de los datos sensibles, asegurando la dignidad humana. Lo anterior no significa que los estados deben olvidar sus deberes de proteger al ciudadano con respecto a la seguridad de la información, sino más bien se debe dar una regulación equitativa, respetuosa de todos los derechos antes mencionados, recordando que no existe frontera alguna, tratando de lograr un equilibrio en donde haya espacio a la libertad de expresión que es tan importante para el desarrollo de la democracia. Nuestra mesa trata de concientizar sobre la importancia de las libertades individuales en el ciberespacio y el deber de los gobiernos de proveerlas, garantizando el desarrollo sano de las mismas, con un enfoque de seguridad para el individuo de sus derechos, pero además busca que cada vez más personas se sumen a este conocimiento y poder generar incorporación de la sociedad en estos debates. Quiero agradecer primeramente a ustedes por su atención, a don Luis Loría, presidente de Ideas Labs, sí, y a mis profesores de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Vamos a continuar con las palabras finales ahora de los expositores. Doña Rebeca. Para finalizar, lo que me gustaría decir es que uno de los pasos que Costa Rica como país debe seguir para proteger la libertad en un entorno individual es la educación. La educación sí a nivel de primaria, secundaria, universitaria, pero también esta educación a la que nosotros le decimos de cultura general, que nos podamos sentar y poder decir ¿de qué manera proteges tus datos personales? De que eso sea un tema de conversación entre nosotros. Y esto viene en la educación, en que se normalice este tipo de situaciones, en que se normalice hablar de una protección en un entorno digital. Además de esto, de poder decir que tenemos derechos en el ciberespacio, de poder decir que hay una libertad individual que merece ser protegida. No que solo merece estar ahí y fluir y crecer, sino que merece ser protegida. Por eso es tan importante que desde un paso como la educación, las personas, los ciudadanos costarricenses, podamos entender una vez más que el entorno digital es parte de nuestro derecho fundamental. El entorno digital viene a ser parte de una nueva generación de derechos que cada vez más va creciendo. Por ese motivo,
Mis palabras de conclusión sería que Costa Rica tiene mucho que hacer en educación, pero sobre todo tiene mucho que hacer en normalizar que sus datos son importantes. Muchas gracias. Ahora, Joan Angelin me dijo profesor, entonces como vicio los profesores tenemos el de dejar tareas, ¿verdad? Entonces yo quería tomar ventaja de esa palabra para dejar una tarea y es esta. Si nosotros no sacamos este tema de estas paredes, si no lo conversamos en la casa, si no lo hablamos con la gente con la que trabajamos, no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Sería como si Neo en la película Matrix hubiera tomado la píldora roja y hubiera seguido con la vida que llevaba después de haberse dado cuenta. Se hubiera malogrado el esfuerzo. Entonces, aquí voy a algo muy importante. Nosotros necesitamos que esto que está haciendo, y lo decía doña Rebeca, con el tema educativo, si nosotros no hacemos esta concientización, vamos a fracasar como sociedad. Y es cierto, voy a quedar como el dramático, como el profeta del Antiguo Testamento que dijo muchas veces que iba a venir el Hijo del Hombre y no llegó, etcétera, etcétera. O sea, va a parecer uno como una persona que estuvo diciendo de forma constante algo malo va a pasar, pero sí va a pasar y sí va a ocurrir. Y lo voy a decir en esos términos, siendo aquí muy puntual. Ya hay países en la región donde la gente tiene miedo de hablar por internet. Ya hay gente que sabe que depende de lo que ponga en Twitter, le va a pasar algo malo. Ya hay medios de comunicación en este momento, aquí muy cerquita, donde hasta el edificio les quitaron. Hasta el edificio les quitaron. ¿Y cómo empieza eso? Con poquitito. Con poquitito. Entonces, defendamos cada poquitito para que podamos quedarnos con el todo que nos merecemos como seres humanos, que son nuestros derechos. Nuestro derecho a pensar, nuestro derecho a expresarnos, nuestro derecho a tener una vida íntegra, digital y en el mundo tradicional, en el cual tengamos al gobernante distanciado y a la empresa privada con sus límites para poder crecer como seres humanos. Muchas gracias. Gracias, don Julio. Seguimos con don Adalid. Muchas gracias, don Julio. De verdad que es muy importante esto que dice, porque sí, cada centímetro que se pierde no se recupera. Y para esto la educación de verdad es esencial. Requerimos profesionales capacitados para poder abordar estos temas, que son multidisciplinarios, por cierto. O sea, no solo es que los abogados, no, claro que los informáticos, los líderes tienen que saber sobre esa materia. Vemos que Costa Rica ha enfrentado una crisis sobre ciberseguridad y hasta el momento el gobierno lo trata casi que si fuera algo que se compra y se adquiere y ya. Realmente la ciberseguridad no es así. Es integral, es multidisciplinaria y vemos que la seguridad digital como derecho nos protege de que se den estas invasiones a nuestra privacidad. Los principios de protección de datos personales permiten establecer una regla, un marco normativo en donde si se respetan estas reglas, aún en los casos donde se dan delitos informáticos que buscan obtener esa información, el impacto es menor. Pero se requiere que exista una ruta. ¿Qué es lo que debería hacer Costa Rica? Al igual que España, debería aprovechar la reforma integral sobre protección de datos personales para incluir un capítulo de derechos digitales. Por ejemplo, no tenemos que inventarnos todo. Para eso está el derecho comparado. Entonces, ¿qué tiene que ver los datos personales con los derechos digitales, que no necesariamente todos son constitucionales, por decirlo así? Bueno, es que protegen la libertad del individuo y su dignidad. Entonces, siendo así, también se tuvo que haber aprovechado la reforma que se está planteando sobre el artículo 24 de la Constitución para defender la libertad del individuo en el uso de las tecnologías y en los entornos tecnológicos. Vean, los estudiantes y los profesores no nos dejan mentir que constantemente estamos debatiendo sobre errores en las leyes que se aprueban en Costa Rica sobre tecnología. De verdad que sorprende el nivel de mediocridad de nuestros diputados, sorprende. Uno no puede comprender cómo se dejan aprobar ciertas normas que sinceramente dejan mucho que desear.
¿Creen ustedes que tienen un derecho a la desconexión digital? Por ejemplo, que están trabajando y después de cierta jornada poder desconectarse. Pues bien, los diputados aprueban el derecho a desconexión digital, pero solo para el teletrabajador. Y ojo, que le pueden seguir contactando si es una emergencia en Costa Rica. Por Dios, es como que si no te aprobaran el derecho a la desconexión digital. Entonces, lleno de muy buenas intenciones, pero mal. Y así podemos ir viendo diferentes ejemplos de errores que se dan y deberíamos limitarle la posibilidad para hacer reformas a nuestra libertad en los entornos tecnológicos para que por norma constitucional no se pueda aprobar si no tienen una mayoría calificada. Porque cuando nos modifican las reglas para utilizar tecnología, en estos momentos nos modifican las reglas para vivir. Y si nos quieren aprobar que van a haber cámaras por todos lados y nos van a recopilar todos nuestros datos, uno desearía que la discusión en el país sea fuerte para hacer este tipo de restricciones. Entonces, para poder llevar a cabo todo esto, es lo que dice don Julio, educación, llevarnos a la casa la tarea, seguir discutiendo estos temas, seguir capacitándonos sobre estos temas, para poder formar a una sociedad más libre que pueda mantenerse así a pesar de que existan otros países que quieren imponer sistemas no tan democráticos como el nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias y con estas palabras damos por finalizada nuestra mesa redonda. Les agradecemos.